precios no bajarán. 3. Se dice que ahora sí se tendrá un modelo económico orientado a promover un desarrollo social sustentable y equitativo. Mi reflexión es que quizás se logre eso, pero no sería a causa del nuevo esquema de mercado. Para ello se requerirían la voluntad del Estado y su gobierno para promoverlo y capacidad para regular con efectividad a los nuevos oligopolistas, que difícilmente se tendrá. ¿Cuál es entonces la verdadera razón por la que se quiere cambiar el esquema de organización del mercado de hidrocarburos y de energía eléctrica en México? Una posibilidad es que sea una razón ideológica, y eso no sería extraño, ya que la ideología permea en toda política pública, sobre todo la neoliberal. Otra posibilidad es que se busca un borrón con cuenta nueva y diferente, pero se hicieron cálculos y se llegó a la conclusión de que por razones de laxitud sindical o de opacidad incorregible es mejor minimizar a Pemex y CFE que limpiarlas, modernizarlas y reencauzarlas. No lo sabemos. Lo que sí nos queda claro en el grupo parlamentario del PRD es que no son razones tecnológicas, ni económicas, ni sociales las que justifican esta reforma. Por último, afirmo que los argumentos que se ofrecen para justificar las reformas no pueden ser producto del desconocimiento económico, ya que hay personas bien calificadas en los gabinetes económico y energético del Ejecutivo Federal y en las comisiones nuestras y del Senado. Tampoco están basados en un optimismo romántico neoliberal, ya que los economistas sabemos que fuera de los mercados agrícolas la competencia es acotada por el poder económico y por el poder político, y en el régimen actual hay buenos economistas. Ante eso, solo puedo concluir que la justificación de estos dictámenes y de la reforma energética en general son simples mentiras, y por tanto serán legales, pero difícilmente lograrán ser legítimas. Muchas gracias, cuarto diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Alejandro Moreno Cárdenas. Con el permiso de la presidencia, adelante. Compañeras y compañeros legisladores, una y otra vez lo repetiremos y lo haremos cuantas veces sea necesario. Es falso que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se privaticen o se desmantelen. Es falso que el petróleo, los hidrocarburos y el sector eléctrico se desnacionalicen. El petróleo, los hidrocarburos, Pemex y la CFE son y seguirán siendo propiedad de los mexicanos, tal y como ha quedado claro en la reforma constitucional y tal y como lo ha señalado el Ejecutivo Federal y el dictamen que hoy aquí se presenta. Las empresas productivas del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión, lo cual nada tiene que ver con lo que aquí se ha dicho y con el mensaje que se pretende mandar al pueblo de México. Estas propuestas son el refrendo de la expropiación petrolera y de la nacionalización eléctrica y dan continuidad histórica a los principios que nos han permitido construir la nación que hoy somos. Estamos ante la gran transformación de México del siglo XXI y como otrora, las resistencias de los sectores más conservadores y recalcitrantes no se han hecho esperar. Como se ha reiterado aquí y se hizo en la colegisladora, la estructura de organismos públicos es de alinearlos como una empresa, dado que comparten el mismo objetivo y generan un valor económico para el pueblo de México. Necesitamos dotar a nuestras empresas de condiciones legales y adecuadas y de mecanismos modernos que le permitan competir en el mundo desarrollado, en el mundo de las grandes empresas petroleras y generadoras de electricidad. La Rectoría del Estado no solo se refrenda, sino que se fortalece y se objetiva. Se plantea reconfigurar el papel del gobierno federal en las empresas productivas del Estado para que deje de ser su administrador principal y se asuma como propietario,
con funciones y responsabilidades concretas establecidas y delimitadas en la ley. La propuesta del gobierno corporativo para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad implica en convertir a sus consejos de administración en los órganos máximos y superiores de administración, por lo tanto, en órganos especializados que tengan las herramientas necesarias para evaluar, supervisar el adecuado desarrollo de las empresas, órganos con capacidad de tomar las acciones y decisiones necesarias para cumplir cabal y exitosamente con su objetivo. Los consejos de administración serán los encargados de la conducción central y la dirección estratégica, de forma que les corresponde definir y aprobar políticas y lineamientos generales en diversas materiales, tales como inversión, deuda, contrataciones y recursos humanos. En otras palabras, compañeros legisladores, se pretenden consejos de administración que puedan establecer las bases de un modelo eficaz y eficiente para la empresa en términos administrativos, sin que ello implique una mayor injerencia en las actuaciones cotidianas de todas nuestras empresas. La finalidad es hacer de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal una empresa fuerte y rentable, hacer de Pemex la empresa que exigen todos los mexicanos y que todos nos merecemos, una empresa que impulse el desarrollo y produzca ganancias para todos los mexicanos. Lo que esperamos de esta reforma es transformar a la Comisión Federal de Electricidad en una empresa autónoma y eficiente, dotada de una mejor organización para mejorar su gobierno corporativo. Contaremos con plantas más modernas que utilicen combustibles baratos y amigables con el medio ambiente. Con la apertura de la competencia en el sector energético, se podrá acceder a tarifas más justas y a mayores fuentes de empleo. Y finalmente, es preciso aclarar que los derechos de los trabajadores, tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad y sus subsidiarias, están todas y cada una intactos. Por todo ello, es que el Grupo Parlamentario del PRI está a favor del presente dictamen. Por ello, compañeros legisladores, estamos ante el reto más importante de este tiempo, el de hacer un Petróleos Mexicanos fuerte, una Comisión Federal de Electricidad fuerte, sólidas, responsables y con generación de desarrollo e inversión en nuestro país. Sin duda alguna, quiero reconocer la visión, la transformación de los grupos parlamentarios y de los legisladores que están a favor del presente dictamen, y por ello el máximo de mis reconocimientos a los legisladores del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza. Y sin duda alguna, hoy también hay que decirlo, es un honor estar en esta legislatura como representantes populares, impulsar la transformación y el cambio que necesita México y reconocer en el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su valor, su valentía, sin duda alguna su capacidad para sacar adelante esta reforma, que lo hizo construyendo acuerdos y consensos, y que el Poder Legislativo tuvo la capacidad de poder ponerse de acuerdo y construir una mayoría parlamentaria en beneficio de todos los mexicanos. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra del dictamen el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, presidente. Adelante, diputado. Quienes hoy se rasgan las vestiduras hablando de que tienen propuestas, yo les preguntaría, ¿por qué no han combatido la corrupción en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué hizo el PAN frente a la corrupción en Pemex, solapada por Vicente Fox y por Felipe Calderón? ¿Qué hicieron
cuando era público el contubernio de funcionarios en oceanografía, cuando hubo otros casos de corrupción, y hoy lo que advertimos es un pacto de impunidad entre el PRI y el PAN para impulsar esta reforma privatizadora y sepultar todos los casos de corrupción, empezando por Amado Yáñez y por Mario Ávila, ex candidato de ese partido a la gubernatura de Campeche. Pero más allá de eso, estas leyes que hoy se vienen a presumir como vanguardistas son en realidad las actas de defunción de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Este gobierno corrupto, privatizador y entreguista pretende desmantelarlas paulatinamente, saquearlas y asegurar los negocios de sus socios en las transnacionales. Hay dos temas que nos parecen relevantes. En la definición del objeto de la Comisión Federal de Electricidad se deja como objeto fundamental únicamente la transmisión y distribución de energía eléctrica, dejando en un plano secundario la generación de electricidad. Esto es así porque pretenden entregar toda la acción de generación de electricidad a las compañías transnacionales. En el caso de Pemex, el objeto lo restringen a exploración y producción, dejando de lado las actividades de refinación, petroquímica y otras. Es decir, la convierten en una mera empresa de producción de crudo. La revolución energética del mundo no es entregar la renta petrolera a las transnacionales, es la renacionalización de los hidrocarburos por gobiernos responsables que saben el sentido estratégico y económico que tiene esta industria. La tendencia actual es nacionalizar la explotación del petróleo porque de esta manera se asegura la renta petrolera. A $100 el barril, el petróleo es un negocio demasiado bueno para las naciones para financiar su desarrollo, por lo que se considera no solo un acto económico totalmente equivocado e irracional, sino un acto de traición a la patria entregar este patrimonio tan importante para las naciones. Hoy, estas naciones como Argentina, Ecuador o Bolivia, por citar algunas, han sufrido la confiscación de su renta petrolera por las transnacionales y han tenido que batallar para lograr recuperarla. Y nosotros con esta reforma estamos entregando valiosos e irrecuperables recursos no renovables. Realmente a Pemex la están matando paulatinamente. Tan pronto como sepamos los resultados de la Ronda Cero, sabremos que van a dejarle migajas a Petróleos Mexicanos y van a pasar yacimientos importantísimos a los privados. Igualmente, cuando veamos las tarifas de porteo que fije la Comisión Reguladora de Energía, veremos cómo la Comisión Federal de Electricidad sigue perdiendo sus mejores clientes. Por eso, lo que aquí se ha dicho por varios compañeros nos parece fundamental. Las declaraciones del gobernador de California, Jerry Brown, cuando habla que con esta reforma México va a ser devorado por los tiburones de la industria petrolera del mundo. Nos parece una gran tontería económica que el gobierno entregue su principal fuente de riqueza. ¿Qué esperamos que pase aquí una vez que el desmantelamiento de las empresas públicas generen oligopolios privados?
No son suficientes las experiencias en telefonía, en la banca y en otras para demostrarnos que vamos por el camino equivocado. Por eso concluyo, presidente, diciendo que a Pemex, el Consejo de Administración, los 10 serán nombrados y propuestos por el Ejecutivo y 5 de ellos ratificados por la mayoría prianista en el Senado. Va a controlar totalmente el gobierno a esta empresa, que lejos ya de ser de todos los mexicanos, será una caja financiera en lo que sigue viviendo para el gobierno federal. Por otro lado, toda la información estratégica de Pemex la están pasando a la Comisión de Hidrocarburos para que ésta a su vez la entregue a las transnacionales. Por eso, y con esto concluyo, por más que se ofendan por esta definición, no es un insulto, es una descripción. Traiciona a la patria quien entrega sus recursos más preciados a las transnacionales, quienes someten el país a empresas extranjeras y desmantelan sus empresas más valiosas. Vamos a seguir dando la batalla y vamos a desnudar esta gran operación perversa para acabar con el patrimonio del país. Quizá algunos o algunas, concluyo, hagan negocios personales con esta operación, pero en realidad, más que darles orgullo, les debería de dar vergüenza. Por más que varios que quieren ser candidatos hablen porras a Peña Nieto, la realidad es que la nación y sus estados les va a demandar esta gran traición a la patria. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen la diputada Blanca Villaseñor Gudiño. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros, es un hecho que las posibilidades de alcanzar el crecimiento, el desarrollo y el bienestar económico se vinculan íntimamente con la disponibilidad a la energía. De manera particular, el nivel de acceso a la energía eléctrica se presenta como un indicador fundamental que condiciona las posibilidades de inserción de amplios sectores de la población al desarrollo. No hay duda que los tiempos que nos están tocando vivir son de profundas transformaciones. Los avances constantes en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, particularmente el desarrollo de dispositivos móviles que pueden estar interconectados en tiempo real, están abriendo nuevas posibilidades para acercar a sectores de la población antes excluidos, lo que puede contribuir a su mayor bienestar social y económico y así reducir la pobreza y la marginación. Por estas razones, los estados nacionales deben asegurar las condiciones necesarias para garantizar el acceso seguro y confiable a la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad. Desafortunadamente, para el caso de México, nuestra empresa pública eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, que durante muchos años fue garante del enorme desafío de electrificar un país en desarrollo, ya no es capaz por sí sola de cumplir con el mandato que le fue asignado. Los cada vez mayores costos de operación de la empresa, que se materializan en los multimillonarios subsidios a los costos de la electricidad, obligan al Estado mexicano a distraer recursos que debieran ser utilizados para atender otras urgencias nacionales, tales como el combate a la pobreza. Así, el marco jurídico e institucional actual de la CFE no solo limita la operación y el potencial productivo de la hasta hoy paraestatal,
sino que le impide aprovechar al máximo sus ventajas competitivas. Por ello, y debido a que el aumento de la demanda de energía eléctrica será una realidad para nuestro país en los próximos años, es necesario y urgente fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, reducir sus pérdidas técnicas y hacer más eficientes sus servicios. De esta manera, el dictamen que hoy analizamos dota a la CFE de un régimen especial flexible en materia de presupuesto, deuda, contrataciones, bienes, remuneraciones y de empresas subsidiarias y filiales. Además, le otorga autonomía técnica, presupuestal y de gestión de acuerdo a las mejores prácticas de gobierno corporativo. En el mismo sentido, el sistema de incentivos y estímulos económicos incluidos en la nueva ley garantiza la retención de talento en empresa, establece mecanismos efectivos para formar y capacitar a nuevos cuadros técnicos y especializados, así como actualizar de manera intensiva a los existentes. Finalmente, el nuevo entramado institucional de la nueva empresa productiva del Estado genera incentivos para combatir y sancionar enérgicamente la corrupción. En materia de transparencia, la nueva ley pone a disposición del público información que permita conocer la situación de la empresa, sus subsidiarias y filiales, en los mismos términos que las empresas que cotizan en el mercado de valores. Compañeras y compañeros legisladores, la CFE seguirá siendo un orgullo para todos los mexicanos. Su nueva configuración como empresa productiva del Estado la liberará de ataduras e inercias destructivas sucedidas en años recientes, lo que le permitirá transitar hacia un nuevo modelo de generación eléctrica más eficiente, moderno y descentralizado, en aras de una competencia exitosa con otras empresas que participarán en el nuevo modelo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en contra la diputada Lisbeth Rosas Montero. Con su venia, diputado presidente. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo, pagado con exiguos salarios, excepción de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria, insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono para los nacionales, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros, abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia y de la prevaricación y debilidad de los dirigentes de un país, es cierto, cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales para dar un justo pago a la riqueza nacional. Esas, compañeros y compañeras, son fragmentos del discurso del presidente Lázaro Cárdenas. ¿Les suena conocido? ¿No lo estamos viviendo hoy en la realidad nacional? Porque yo me pregunto a los diputados que acaban de subir, ¿en qué mundo bizarro viven? Yo creo que antes de venir a la sesión se leyeron un cómic de Superman, pero a este Superman le pusieron la cara de su presidente. ¡Qué vergüenza de país! No estamos aquí para venir a hacer complacencias, venimos aquí para defender nuestra riqueza nacional. Hoy de un plumazo nos quitan nuestra riqueza nacional para este mercado privado. Para mí estas reformas sí son un lucro, no un triunfo cultural del PAN, como dice, porque desde hace mucho no olvidemos que el PAN
nace en franca oposición a Cárdenas. Ese partido ha profesado y ha cultivado y la sigue echando a cabo una ideología que por los hechos desprecia a las clases bajas y se ubica únicamente de apoyo al sector empresarial, antes nacional y hoy transnacional, por lo que finalmente logró prostituir y trasminar al partido del poder, por lo que tal vez en lugar de llamarles PRIAN, deberíamos de llamarles PANRI, ya que han sido el PAN quien logró que el PRI traicionara sus ideologías nacionalistas que en el pasado sustentaron el desarrollo nacional del país. No nos engañemos, estas reformas son de un amplio conservadurismo de ustedes, son reformas salvajes, son para hacer negocio personal de sus amigos, como los hemos visto algunos diputados que han sido parte de Pemex y han enriquecido con jugosos contratos millonarios a familiares directos. No nos engañemos, compañeros y compañeras diputadas. Hasta los propios norteamericanos, a los que ustedes tanto alaban, reconocen la voracidad de estas empresas energéticas que están viendo en México solamente un botín económico. ¿Y qué nos encontramos con esta mayoría que nunca escucha? Precisamente cerrazón. En el tema concretamente de combate a la corrupción, y verdaderamente da pena, porque yo no conozco un solo partido que esté sentado aquí que no haya tenido en sus filas algún flamante dirigente que no haya sido denunciado por algún delito. Puedo enumerarles muchos, a todos parejo, desde el tráfico de influencias, nepotismo, robo, cohecho, vinculación con el narcotráfico, juzgados de lo familiar litigando a ver cómo le quitan el recurso a las familias y que ahora llevan la segunda o la tercera. Invasión de zonas naturales protegidas y ahora últimamente hasta abusos de carácter sexual. Todos, no conozco uno solo que no se libre de uno, ni los que están aquí ni los que están por venir. Así que no vengamos aquí a querernos curar en salud. El influyentismo y esta falta de aseo político es lo que nos tiene aquí. ¿Quién no va a querer que Pemex y CFE sean empresas productivas? Por favor, todos lo queremos. Pero aquí hubiéramos empezado por poner controles, porque lo que menos queremos ver es al líder sindical enriqueciéndose a costillas de los trabajadores y de nosotros. Lo que no queremos es ver cómo esos extranjeros se llevan los contratos que deberían de quedarse aquí, esa ganancia en México y no en el extranjero. ¿Dónde están esas cuentas bancarias? No están en México, están en el extranjero. ¿Por qué no le pusimos controles a este órgano del Ejecutivo que ahora se va a crear? Estamos legalizando la corrupción, compañeros diputados. No se cansan de generar híbridos, yo le llamo monstruos. Ahora resulta que han inventado la figura de empresa productiva del mercado. Entiendan, señores de la mayoría, o eres mercado o eres Estado. No puedes obedecer a dos amos. La finalidad no es la misma. O buscas rentabilidad y eficiencia que reditúe utilidades en la lógica de un mercado, o buscas el bienestar social de la gente en tu Estado. Al crear esta empresa productiva, lo único que estamos haciendo es precisamente dejarlo sin control. Va a ser nombrada por el presidente de la República. Por la vía de los hechos, compañeros, se van a mandar solos. Muy bonita su manera de hacer negocios, concluyo, presidente, desde ese gobierno que ustedes tienen. Y a la segura, claro está, para gastar, para echar a perder, para transar, son Estado. Pero para distribuir ganancias, para apoyar el gasto público, para establecer topes de sueldo a esos altos funcionarios de Pemex, para eso sí son mercado. ¡Qué cinismo! Verdaderamente, compañeros y diputadas y diputados, nosotros por lo menos proponemos eliminar la discrecionalidad para fincar responsabilidades a los consejeros de ambas empresas, así como a sus trabajadores. Y en el caso, reglas claras, que no haya impunidad. Incorporar mecanismos de corrupción
en la Auditoría Superior de la Federación y que el Congreso forme parte de esto en tiempo y forma. Que no se anden después en investigaciones reservando la información a la que todos tenemos derecho. Qué bueno que hayan venido visitantes de Estados Unidos y de otros países. Concluyo, diputado. Qué bueno, porque precisamente están enterados de este debate en México. Porque estos visitantes que amablemente les solicitamos que lleven este mensaje desde esta tribuna, claro y contundente, hoy, a quienes están precisamente pensando invertir en México, que esto aún no se acaba. Esto es solo un largo inicio de un litigio que nos va a llevar años y que además que sepan que si vienen a arriesgar su inversión, porque la consulta va para el 2015 y el pueblo de México sabrá corregir la plana a ustedes, a esta mayoría que no escucha a nadie. Porque en México sí hay de otra. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen el diputado Juan Buenotorio. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. A la compañera diputada que me antecedió, quiero decirle que no comparto los calificativos que hizo usted sobre el comportamiento de las personas que aquí estamos. Sí estamos ocupados y preocupándonos en la redacción de estos instrumentos de que efectivamente las empresas, como dijo el gobernador de California, no vengan a comernos vivos, y para que eso ayude en el debate, ojalá y nos pudiera dar sus planteamientos para fortalecer a los órganos reguladores y evitar que pueda en una eventualidad suceder esa afirmación. Pero en el dictamen que hoy estamos discutiendo, estamos hablando de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad, empresas que podemos afirmar seguirán siendo 100% del Estado mexicano. Los dictámenes tienen el propósito de transformar la realidad de estas empresas para que se conviertan en empresas competitivas ante el mercado y puedan enfrentar con éxito la competencia que se viene aquí en nuestro país. Empresas que se les está dotando de capacidades adicionales, autonomía de gestión, técnica, presupuestal. Precisamente en el dictamen que hoy estamos aprobando, dimos un paso enorme en la fortaleza de estas dos empresas. Le quitamos del presupuesto de egresos de la Federación a la Secretaría de Hacienda las decisiones que se tomen en CFE y en Pemex y los pusimos en este dictamen en las propias leyes de ambas empresas, que ahora serán empresas productivas del Estado, cuyo objeto será agregar valor para el Estado mexicano. Y agregar valor aquí en nuestro territorio y agregar valor en otras partes del mundo donde puedan llevar sus conocimientos y sus capacidades para ser empresas exitosas y ese valor que agreguen venga a beneficiar al Estado mexicano. El Consejo de Administración de las empresas asume plena responsabilidad de todo lo que se actúe y se realice en las mismas. Tendrán sus comités, como ya se dijo aquí, para una mejor conducción de la propia empresa. Y tendrán también la decisión final de esta Cámara de Diputados para autorizarle su techo de endeudamiento y las remuneraciones a su personal. Con esto estamos viendo que a Pemex se le está fortaleciendo y más cuando el próximo viernes o sábado discutamos el régimen fiscal de Pemex, que, como se verá, tendrá sin duda mayor posibilidad de capitalizarse al reducirle su impuesto del 71.5% al 68% y al aumentarse su costo el techo del costo en la producción
al 11.8%. Ahí estaremos capitalizando a Pemex para que mejore su circunstancia y su capacidad de inversión y sobre todo para que tenga también capacidad para responderle a sus trabajadores cuando tengan que enfrentar en un futuro próximo el pago de las pensiones a los jubilados que vayan entrando en el esquema. Diputado, permítame un momento, por favor. Le pido que se detenga el reloj. La diputada Sí. Ceseñas desea formularle una pregunta. ¿La acepta usted? Sí, cómo no, con mucho gusto. Adelante, diputada. Sí, gracias, diputado Juan. Dos preguntas son. Usted fue director de Petróleos Mexicanos en el ejercicio del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Las dos preguntas que le hago, que ojalá que pudiera contestar, es ¿por qué, si hubo obviamente muy buenas ganancias, hubo muy buena renta petrolera en ese periodo y no ha variado su pensamiento en que una de las prioridades para fortalecer la empresa es la tecnología y presupuesto? ¿Por qué en ese sexenio, sería la primera pregunta, no decidieron aplicar sobre esos dos asuntos, tecnología y presupuesto? Y la otra, hay varias cuentas de la función pública que aún no han concluido su proceso, su procedimiento para ser dadas por visto bueno. Y además hay muchas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La pregunta al respecto es ¿por qué con tiempo no dieron respuesta a observaciones más claras? Porque curiosamente los periodos coinciden en ese ejercicio. Ojalá que pudiera responder a estas dos preguntas, diputado Juan. Adelante, diputado. Con mucho gusto, diputada Ceseñas. Primero, le informo que no fui director de Petróleos Mexicanos, fui director de PM Refinación. En segundo lugar, tampoco lo fui en el periodo de Felipe Calderón, lo fui en el periodo de Vicente Fox. Y las situaciones a las que usted se refiere en el esquema del desarrollo de tecnología, le puedo decir que en Pemex se desarrolla tecnología vinculada al Instituto Mexicano del Petróleo y a otras instancias que apoyan el trabajo de Petróleos Mexicanos. Tan es así que Pemex ha venido desarrollando nuevas tecnologías en exploración y producción, en donde en un campo tan difícil como Chicontepec ha empezado a tener éxito en su exploración. De hecho, hubo que parar un tiempo la exploración porque no había suficiente tecnología para explotar esos yacimientos de Chicontepec. Al mismo tiempo, durante la explotación del yacimiento Cantarell, Petróleos Mexicanos desarrolló su propia tecnología para poder subir. Cuando se descubrió Cantarell, se estimó que se iba a poder producir el 12% de lo que tenía contenido el yacimiento. Y gracias a la tecnología que ha venido desarrollando Petróleos Mexicanos, resultó que le han podido extraer hasta la fecha no el 12%, sino el 55 o 56% del aceite que tiene el yacimiento. Petróleos Mexicanos ha invertido cantidades enormes en los procesos y en los proyectos de crecimiento de la empresa, particularmente cuando entró el gobierno del presidente Fox. Si recordamos las inversiones que traía Petróleos Mexicanos entre 1983 y el año 2000, después de que se puso a producir Cantarell, trajimos un promedio de inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, lo que nos llevó a tener un margen de reposición de reservas en el año 2000
del 12% exclusivamente. Inició un proceso de inversión muy importante, afortunado, con nuevas tecnologías, en donde se incrementaron los montos de inversión sustancialmente. El primer año 6,000 millones de dólares, terminando con el último año del presidente Calderón, cerca de 30,000 millones de dólares de inversión en exploración y producción de crudo, lo cual hoy nos tiene con un 100% de reposición de reservas. Petróleos Mexicanos se ha preocupado y particularmente en esos dos periodos panistas. En la parte presupuestal que usted refiere, efectivamente, el gobierno federal en ese tiempo le destinó presupuesto a Petróleos Mexicanos para esos fines, para concluir con las reconfiguraciones que teníamos de Cadereyta y de Madero y para iniciar y concluir la reconfiguración de Minatitlán también en esa parte. Se hicieron proyectos de producción en petroquímica y en otros aspectos, se invirtió el dinero. Y a lo que se refería usted también, supongo, es que buena parte de la renta petrolera que tuvimos, ¿a dónde se fue? En la parte presupuestal, y haciendo un comentario también a la diputada que me antecedió, nos tacha de que no somos un gobierno humanista. Quiero recordarle que a partir de los gobiernos del PAN fue cuando se desarrollaron buena parte de los programas sociales que hoy están atendiendo la lamentable pobreza que tenemos en el país. El programa que se convirtió en oportunidades y que tenía 2 millones de familias, ahora tiene casi 7 millones de familias y ahí se invirtió presupuesto. En el programa Oportunidades se crearon los programas de 70 y más, el Seguro Popular. Creció el presupuesto de la Secretaría de Agricultura exponencialmente con los programas de apoyo a la producción del campo y sobre todo el programa de vivienda fue un programa exitoso que solamente en el primer sexenio se construyeron tantas viviendas como en la historia del Infonavit. Ahí se fueron buena parte de los recursos del petróleo a atender las responsabilidades sociales que tiene el Estado mexicano con aquellos que viven en pobreza. Terminé mi respuesta, señor presidente. Diputado, también el diputado Carlos Reyes Gámez le desea formular una pregunta. Sí, cómo no, con mucho gusto. Adelante, diputado. Gracias. De nada. Muchas gracias, diputado. La pregunta que yo tengo es una muy sencilla. Habiendo sido usted funcionario importante de esa empresa de Petróleos Mexicanos, conoció de algún funcionario o servidor público de alto nivel que hoy esté purgando alguna pena corporal derivado de todos los latrocinios, corruptelas, abusos, tranzas, desfalcos, robos, saqueos que a la luz pública han salido a través de los órganos de control y fiscalización o derivado del conocimiento que los medios masivos de comunicación han señalado? ¿Conoció usted de algún funcionario que esté purgando una pena? Sí, diputado, conocí de funcionarios y los denuncié y los separé del cargo. Dos funcionarios que directamente reportaban a mi encargo como director y además planteé más de 180 denuncias penales que constan en la Procuraduría General de la República por malos comportamientos y por robo que le hicieron a la paraestatal durante mi gestión. Sí lo hice, yo no soy el Ministerio Público tampoco para meter a la cárcel a nadie, simplemente las denuncias se pusieron ante la Procuraduría General de la República y ella actuó en consecuencia. Hubo
personas que sí sufrieron consecuencias de esas denuncias. Termino, presidente. Diputado, hay otros dos diputados que desean Pues yo creo formularle que ya preguntas. se ha abundado mucho en las respuestas. Ya no las acepta, ¿no, Yo con diputado? mucho gusto, a quienes tengan preguntas, ahí en mi curul los puedo atender y les puedo responder todo lo que quieran. Concluya con su Quiero intervención. terminar, presidente, diciéndoles que efectivamente, en esta reforma lo que campea es la desconfianza de la sociedad y la desconfianza de muchos de nosotros, incluido el que les habla. Y la desconfianza porque hemos sido testigos de que la corrupción se enseñorea por todos lados en donde tenemos actividades productivas o actividades de autoridad. Por eso es que le hemos dado a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad reglas para que mejoren su transparencia, reglas que ya se han mencionado aquí y que yo les sugiero a los compañeros, a quienes nos ven por el canal del Congreso, puedan leer el artículo 104 o 105, 103 de la Ley de Petróleos, el artículo 105, 106, 107 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, para que vean todos los elementos que tiene la ley para resolver los problemas de corrupción y garantizar una mayor transparencia. Quiero decirles que hemos diseñado en estas leyes todo un esquema para garantizar la correcta rendición de cuentas y poder combatir la corrupción. El problema es ese, por eso desconfiamos de la reforma, por eso, sin duda, es un tema que debemos atender aquí en la Cámara de Diputados. Tenemos, compañeras, compañeros, una minuta del Senado de la República que tiene que ver con la reforma, que tiene que ver con la ley anticorrupción. No la hemos dictaminado, porque no estamos de acuerdo en muchos de los términos. Precisamente, yo los invito a que nos pongamos a trabajar con fuerza en este sentido y vayamos atajando este lastre que nos lastima. Aquí también hicimos una reforma constitucional. El artículo 102 de la Constitución se modificó para crear la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción. Y por eso mismo le hacemos un llamado al presidente de la República para que instrumente en la Procuraduría General de la República este esquema. Aún no es autónoma la PGR, lo será cuando salga el actual presidente. Sin embargo, ya tiene que actuar en ese sentido. Tenemos casi 2 años sin titular de la Secretaría de la Función Pública y el candidato del PRI en su campaña anunció que era uno de los temas más importantes que tendría que resolver ante la nación y todavía no lo resolvemos. Por eso es nuestro llamado al presidente para caminar en ese sentido. Y por último, presidente, si me permite un momentito, quiero comentar lo que ya se dijo hoy aquí. Ayer, en un noticiero, MBS Noticias, sale un nuevo escándalo en ciernes que tiene que ver con el sindicato petrolero de asuntos de hace 30 años. Sí es importante que la autoridad investigue qué pasó ahí. Así como exigimos en su momento que se investigara el fraude cometido por Oceanografía y Banamex, también exigimos hoy que se investigue esta situación para claridad también de todos los mexicanos. Ya una jueza en los Estados Unidos ha dado pauta de cómo puede ser la investigación. Aquí tenemos una comisión que preside un compañero diputado nuestro de Movimiento Ciudadano, que también lo invito y lo conmino a que abra una investigación en ese sentido para ir conociendo la verdad de lo que vamos teniendo en el camino. Por eso hoy, desde esta tribuna, reiteramos los panistas que debe combatirse la corrupción, que debe investigarse todos los casos que se señalen, caiga quien caiga. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra del dictamen el diputado Juan Manuel Fósil Pérez.
Bien. Eso. Buenas tardes, diputadas y diputados. Hoy iniciamos ya el tercer día de trabajo de esta sesión extraordinaria para tratar la aprobación de nuevas leyes energéticas que le darán un rumbo distinto a este sector tan importante para el país y que tendrá efectos en nuestra economía, en nuestra sociedad, cultura y política. Efectivamente, el país está llegando a momentos cruciales en la cual se requieren hacer cambios. Algunos los llaman cambios estructurales, otros de manera rimbombante de gran calado, y otros piensan que solo son tranzas de los actuales gobernantes y sus aliados. La verdad es que la trascendencia de estos cambios lo veremos en los próximos años y dependerá en gran medida de la actitud y aptitud de nuestros funcionarios públicos para llevar a efecto esta reforma con honestidad, transparencia y eficiencia, vigilando siempre lo mejor para nuestro país, lo mejor para México. Ahí es donde puede haber problemas, porque ya el PRI y el PAN han estado en el gobierno y no han tenido esta actitud. Hemos escuchado, por cierto, quiero hacer una aclaración a compañeros diputados que dicen que el pacto que los tres partidos más importantes de México al inicio del sexenio firmaron es un pacto contra México. Yo respeto sus opiniones, pero difiero de su apreciación. Estoy convencido que la política es para hacer el bien, es para luchar por el progreso de México y que es necesario lograr acuerdos sobre los temas más importantes para nuestro país, para nuestros estados y nuestros municipios. Por eso, el PRD participó en este pacto porque estamos buscando lo mejor para nuestro país, en muchos temas coincidiendo, en otros no. Así es la política y así es la vida, no es todo lo que deseamos y menos cuando no somos mayoría. Por eso me llama la atención que se creen demócratas, dicen luchar por la libertad, pero sí y solo sí se hace o se piensa igual que ellos. Es un falso discurso o un criterio muy sesgado. En Tabasco, mi estado, por primera vez gobierna el PRD a nivel estatal y quiero reconocer el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, incluso el PRI, quienes perdieron el gobierno y que han ayudado a darle un cauce pacífico al cambio. Actitud que hay que reconocerles a nuestros competidores políticos. No regatearon el apoyo al nuevo gobierno, incluso en Tabasco se firmó un pacto donde participaron los 7 partidos que tienen presencia política. Hemos apreciado también el apoyo del gobierno federal a nuestro gobierno estatal para ayudar a recomponer la administración que dejó en quiebra la anterior administración, que no se frenó en asaltar el presupuesto público, dejando a Tabasco en una situación de pobreza y rezago de obras públicas sin precedentes. En lo personal, también cuando he podido apoyar a alcaldes opositores, en este caso del PRI, lo hago pensando que es por el bien de sus gobernados, que nuestro pueblo no merece sufrir revanchismos políticos. Así no gana México, así no progresa el país. Y hoy estamos ante una serie de reformas en materia energética que intentan darle un nuevo impulso al crecimiento económico de México y garantizar los ingresos de nuestros gobiernos, lo cual es indispensable. Quien gobierne tiene que velar por la buena marcha del gobierno y por un futuro mejor para los mexicanos. Sin embargo, aunque reconocemos la necesidad urgente de estos objetivos, no estamos de acuerdo en la forma. Por eso el voto en contra de esta reforma de nuestro partido, del PRD, porque estamos seguros que hay otros caminos mejores. El PRD sí está a favor de la modernización de México, del sector energético, pero estamos convencidos que no es privatizando la riqueza energética de nuestro país la mejor o única manera como lo plantean el PRI y el PAN. Hay propuestas, hay que reinvertir en Pemex y Comisión Federal de Electricidad, así como hoy están pensando en quitarle a Pemex y Comisión Federal su pasivo laboral. De esa misma forma pudimos haber reinvertido en Pemex y Comisión Federal para hacerlo más rentable, para hacerlo más moderno. También planteando un régimen de cero tolerancia a la corrupción en estas dos empresas, son ejemplares en su corrupción y no hacemos nada, ni los del PAN ni los del PRI que han gobernado, que han tenido la administración de estas empresas, hemos visto que hayan cambiado en algo la alta corrupción que ha habido en estas empresas. Pemex y CFE pueden salir adelante y seguir siendo soporte de las finanzas públicas si reinvirtiéramos en ellas. Y estas servirían de un gran impulso para diversificar la producción energética, así como servir de apoyo para fortalecer a otros sectores de la economía.
Tanto el PRI como el PAN, junto con el Partido Verde y el PANAL, quienes hoy están llevando a cabo estas reformas donde se entrega la renta petrolera y eléctrica a empresas privadas, deberían leer un poco de su historia reciente de hace 22 años hacia nuestros tiempos. Nada más para recordarles la privatización de la banca, que fue un rotundo fracaso, nos seguirá costando durante más de 40 años a todos los mexicanos y su costo es superior a los 80,000 millones de dólares. Pero además, los bancos ahora en manos extranjeras se siguen llevando la riqueza de nuestro país a manos llenas y para nuestra sociedad solo queda restricción de créditos, tasas muy altas al crédito, tasas muy bajas para quien ahorra y mal servicio. ¿En qué ha apoyado la banca al progreso de México? ¿Los mexicanos podremos estar satisfechos de estas privatizaciones? Líneas aéreas, recordemos la quiebra de Mexicana de Aviación, empresa pionera, empresa muy importante, que se permitió su quiebra, un fraude, donde dejaron a miles de familias, a miles de trabajadores sin empleo y sin liquidación. Teléfonos de México, otra privatización más, gozó durante muchos años de alta rentabilidad por sus costos y altos costos y cobros de todos los servicios. Se logró hacer más rica una familia a costa del bienestar de los mexicanos. Esto es un logro de la privatización, así gana México, así es el progreso. Y ni hablar ya de ferrocarriles, autopistas, industria cañera, la segunda harinera del maíz que también se privatizó y cientos de empresas más que se han privatizado o que se les ha dado un trato preferencial para seguir siendo monopolios u oligopolios y que sigan, ya termino, presidente, y que sigan teniendo ganancias extraordinarias a costa de los mexicanos. Ya por la Ley Federal del Trabajo, quiero recordarles algo muy reciente, hace un año apenas aprobaron el PRI y el PAN la Ley Federal del Trabajo, decían que para darle certidumbre a la inversión privada había que aprobar esa reforma y esto alentaría la inversión, el empleo, el crecimiento económico. ¿Y qué sucedió? Todo lo contrario, se nos cayó la economía. ¿Por qué creer en esta propuesta del PRI y el PAN? La credibilidad verdaderamente está faltante a la propuesta del PRI y el PAN. Sus logros nos han costado miles de millones de dólares que son parte de nuestra deuda eterna de más pobres y más pobreza para nuestro pueblo. Si las cosas están bien, como decía el anterior funcionario de Pemex, si esta política es la adecuada, ¿por qué más pobres? ¿Por qué se sigue concentrando la riqueza en unos cuantos? ¿Por qué no crece la economía de nuestro país al ritmo que debiera? ¿Por qué los servicios públicos cada vez son peores para nuestros ciudadanos? La gente en la calle dice que hay mucha corrupción. La gente pensó que hace 12 años que con la llegada del PAN íbamos a mejorar en términos de menor corrupción. Esta creció. Hoy con el PRI de regreso, escúchenlo bien, la concentración de la obra pública y las compras de gobierno en empresas del Estado de México, se escucha en todo el país que esto es continuar y acrecentar la corrupción. Entonces, ¿por qué creer que esta privatización será diferente si siguen haciendo lo mismo? En síntesis, no se puede. Ya estamos, ya voy a terminar, compañero. Por estos razonamientos, en el PRD no estamos de acuerdo con la privatización de nuestros recursos energéticos. Está clara nuestra postura porque la historia y los mismos actores nos indican que esto no va por buen camino. Sin embargo, por el bien de México, deseamos estar equivocados y que el mismo PRI con el mismo PAN no sigan vendiendo la riqueza del país y que la ganancia para México no sea lo mismo de siempre, más pobres y más pobreza. Seguiremos insistiendo en defender la soberanía de México. Le pido que concluya. Ya termino, compañero. Sí. La soberanía de México y nuestros recursos. Invito al pueblo de México a apoyar al PRD, a apoyar la consulta popular, para que se pueda lograr el cambio en México. Muchas gracias, compañeros. Sale. Gracias. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Francisco Arroyo Vieira. En una de las sesiones más largas de la historia de México, esta sesión que suma ya para estos momentos más de 40 horas, recordemos que es la misma del lunes, que tiene aproximadamente más de 260 oradores, que ha procesado un sinnúmero de reservas, ha campeado un ánimo encontrado
y hemos tenido a la escucha discursos que parecen sin fin. A veces, por cierto, esquizofrénicos. Yo he hablado de que en esta Cámara yo no tengo ni nadie debe de tener enemigos. Somos adversarios y tenemos puntos de vista distintos y estamos aquí para llegar a buenas conclusiones. Se ha hablado mucho de lo que a unos o a otros les puede dar vergüenza, pero es hora de hablar de lo que nos da orgullo. A mí me da